Hola, en esta clase vamos a ver cómo se trabaja cuando se pide intersección de subespacios, ¿sí? Vamos a ver qué es la intersección de subespacios, qué propiedades tiene y lo vamos a mirar en algunos ejemplos. En particular vamos a aprender cómo se calcula. Comenzamos viendo que si tengo dos subespacios, S y T, en un espacio vectorial, B, entonces podemos tener un conjunto que es la intersección entre los dos subespacios, o sea, elementos que están tanto en S como en T. En particular, este conjunto no es vacío porque tanto S y T son subespacios y por lo tanto tienen al cero. Entonces el cero es un elemento de esta intersección y la intersección al menos tiene un elemento. Además son conjuntos que están incluidos tanto en S como en T. Como vamos a ver que es un subespacio, vamos incluso a notar que la dimensión de esos subespacios son menores a la dimensión de del subespacio S y el subespacio T con el que arrancamos. Cuando queremos ver qué es un subespacio, teníamos que ver que el cero está incluido en la intersección, en nuestro conjunto, y eso ya habíamos visto que ocurría, pero además que la suma de dos elementos de la intersección, si tomamos un S y un T, también estaban en la intersección, y eso ocurre por lo siguiente. Si un elemento está en intersección en particular, está en S. O sea que los dos elementos con los que yo arranco, tanto B como W, están en S. Y como S es un subespacio, la suma va a estar dentro de S. De la misma manera, como B y W yo los tomo sobre la intersección, el elemento B y el W también están en T. Y siendo T un subespacio, la suma va a estar en T. Por lo tanto, la suma está tanto en S como en T. Y si la suma está tanto en S como en T, está en la intersección. Por último, para ver que era un subespacio, tomábamos un elemento de nuestro conjunto y un lambda escalar cualquiera y probábamos que lambda por B pertenece a la intersección, pero eso ocurre ¿por qué? Porque como B pertenece a S, lambda por B pertenece a S, y lambda por B también pertenece a T, porque B lo tomamos en la intersección. Con lo cual, lambda por B pertenece a la intersección. Noten que siempre que miramos que un conjunto es un subespacio, estamos probando estas tres propiedades. Vayamos a un ejemplo concreto. Supongamos que me dan dos subespacios escritos a través de sus ecuaciones. Y me piden calcular la intersección y en particular mostrar cuál es la base tanto de S de T y de esa intersección T. Así podemos mirar algunas de estas propiedades. Para eso necesitamos tomar los elementos de S y los elementos de T que están en simultáneo en esos dos conjuntos, ¿sí? Para eso necesitamos que B verifique la ecuación de S y que verifique también la ecuación de T. Por lo tanto, B es una solución, mi elemento en la intersección es una solución que verifica ambas ecuaciones. Entonces es fácil mostrar que la intersección es justamente el conjunto que verifica ambas ecuaciones. Como vamos a ir un poquito más, queremos ver la dimensión y analizar un poco cuál es la intersección. Habitualmente la intersección la escribimos a través de sus generadores. Entonces, si miro S, que tenemos acá nuestro conjunto y nuestra ecuación, y resolvemos nuestra ecuación, es decir, despejamos una variable en función de las otras las ponemos como parámetros que dependen de R, o sea, cualesquiera, y escribimos nuestro vector representante, y asociamos a esta suma de vectores, tenemos cómo son los vectores de S y podemos decir que S está definido por estos tres generadores. La dimensión de S es 3.
Recuerda parar el video y hacer todos los cálculos. En t hacemos lo mismo. Tenemos la ecuación de t, despejamos una de las variables en función de las otras, reemplazamos en nuestro vector representante y encontramos una base para t. Con lo cual, en la intersección que ya la teníamos calculada, podemos hacer lo mismo. Sabemos que un elemento de la intersección verifica ambas ecuaciones. Recuerda siempre tener esas ecuaciones, controlar que esas ecuaciones están trianguladas, es decir que no hace falta aplicar Gauss en esas ecuaciones. Así podés despejar una variable, reemplazar en la otra ecuación y despejar otra variable, mirar cómo te queda el representante reemplazando lo que te dio en x4 y lo que te dio en x1 y mirando qué parámetros te quedaron. x2 y x3 te quedaron libres como variables libres y por lo tanto podemos decir que la intersección está generada por estos dos vectores. Por lo tanto, la dimensión de la intersección es 2. Ahora, cuando miramos la base, recuerda que tienes que poner un conjunto de vectores, los conjuntos de vectores generadores que encontramos, vamos a notar algo en común. Mira que la base de S y la base de T, que además no es única, son dos bases y en particular la intersección no necesariamente tiene elementos de las bases de S y de T. Con lo cual, la base de la intersección, ¿sí?, son elementos que están tanto en S, que pueden representarse como una combinación de S, y pueden representarse como una combinación de T, pero no necesariamente son vectores que están en esas bases. Ten cuidado con esa observación. Muy bien. Miremos ahora un segundo ejemplo. Supongamos que los subespacios no están dados por ecuaciones, solo me dan uno con ecuaciones y otro con vectores. Como tenemos que mirar un vector que esté tanto en S como en T, vamos a arrancar pensando qué significa que esté en S. Si el vector está en S es porque es una combinación lineal de esos dos vectores. Pongamos que es A por el primer vector más B por el segundo. Si hago este cálculo, coordenada a coordenada, tengo que en la primera coordenada es A más B, en la segunda es 2A y en la tercera es 3A más B. Ya tenemos cómo es el formato de un elemento que está en la intersección. Ahora vamos a ver qué significa que el vector pertenezca a T. Ya sabemos cómo es, pero además tiene que verificar esta ecuación. Así que ahora vamos a hacer que pertenezca a T. La condición de que pertenezca a T ahora va a generar una condición sobre esos parámetros A y B. Reemplazamos en la ecuación en este caso. Igualamos a 0 porque está igualada a 0 y despejamos una de las variables. En este caso despejé la B. Eso significa que si mi vector tiene que tener la pinta que encontramos al comienzo y además la B tiene que ser igual a menos 3A. Agrupando esas dos condiciones, encuentro que mi vector tuvo que haber tenido este formato, donde ahora el único parámetro que tenemos es la A. Muy bien, con lo cual, si el vector se escribe como en forma vectorial con un parámetro libre, tenemos que la intersección está generada por ese vector. Muy bien, ya podemos sacar intersecciones entre subespacios, tantos dados por ecuaciones como dada por vectores. Observemos acá que en este caso estos dos espacios estaban en R3, ¿sí? Por lo tanto, se pueden interpretar geométricamente. En este caso, tanto S como T son planos. Es decir, que son planos escritos tanto en forma vectorial, por los generadores, como en forma implícita. Ahora bien,
Cuando miramos la intersección, que tiene dimensión 1, está generado por un solo vector. La intersección entonces de estos dos subespacios se puede pensar como la intersección de dos planos y que tiene en particular un único generador, por lo cual me va a dar una recta. Todos estos objetos pasan por el origen, porque si no, no serían subespacios. Muy bien, ahora estás listo para resolver ejercicios de intersección de subespacios. Hasta la próxima.